Algunos hombres se convierten en leyendas no por lo que hicieron, sino por lo que otros creyeron que podían hacer. En los campos de algodón de Georgia vivía un hombre que atravesaba puertas cerradas como si fueran aire. Pasaba junto a guardias armados como si fuera invisible. Entraba en las casas más protegidas del condado, y ni un solo dueño de plantación se atrevía a detenerlo. Esto no era magia. No era folclore. Era algo mucho más inquietante, un poder nacido del propio miedo, de secretos demasiado oscuros para nombrarlos en voz alta y de una verdad capaz de destruir a cualquiera que intentara revelarla. Se llamaba Thomas. Y para cuando entiendas por qué nadie lo detuvo, te darás cuenta de que hay prisiones sin barrotes y cadenas que no se rompen, ni siquiera con la libertad. La primera vez que alguien notó la libertad inusual de Thomas fue en una noche húmeda de agosto de 1857, cuando la señora Elizabeth Hartley despertó al oír cómo se cerraba la puerta de su dormitorio. No abrirse, cerrarse. Se quedó inmóvil en la oscuridad, con el corazón golpeándole las costillas, intentando convencerse de que lo había imaginado. La casa crujía y se asentaba con el calor del verano. La madera vieja hacía eso. No había nada extraño en que una puerta se moviera un poco por la noche, salvo que ella sabía, con la certeza que trae el terror verdadero, que alguien estaba en su habitación. Su esposo, el dueño de plantación Richard Hartley, estaba fuera por negocios en Savannah, un viaje planeado desde hacía semanas. La casa estaba cerrada, cada puerta trancada antes de que la familia se retirara. 3 capataces patrullaban los terrenos con rifles y perros entrenados desde cachorros para despedazar a cualquier esclavo hallado fuera de los barracones después del anochecer. A esos animales Richard le había pagado $200 cada uno, importados de un criador en Virginia especializado en lo que él llamaba seguridad de plantación. Para entonces, los ojos de Elizabeth ya se habían adaptado a la oscuridad. Las cortinas estaban corridas, pero un hilo de luna se filtraba por los bordes, pintando la habitación en negros y grises. Y allí, al pie de su cama, había una sombra con forma de hombre, perfectamente inmóvil, perfectamente silenciosa, solo de pie, mirándola. El grito de Elizabeth se quedó atrapado en su garganta, detenido detrás del pánico. Movió la mano lentamente hacia el cordón de la campanilla junto a la cama, el que llamaría a la servidumbre y haría correr a los hombres con armas. Sus dedos estaban a centímetros de la seda cuando la sombra habló. No hace falta eso, señora. La voz era baja y respetuosa, la voz de un hombre adulto, grave y contenida. Y, de alguna manera, eso lo empeoró. La cortesía. La ausencia de amenaza en el tono. Como si estar en el dormitorio de una mujer blanca en mitad de la noche fuera lo más normal del mundo. ¿Quién? La voz de Elizabeth se quebró. Se aclaró la garganta e intentó de nuevo. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Me llamo Thomas, señora. Trabajo en los campos de su marido. He venido a entregar algo. La sombra se movió y Elizabeth se sobresaltó, pero él solo metía la mano en su abrigo, un abrigo que ahora, con creciente confusión, notó demasiado fino para un jornalero del campo. Sacó algo pequeño y lo dejó con cuidado sobre la cómoda. El señor Hartley dejó esto en el pueblo, dijo Thomas. En el Parker Hotel, en una habitación que alquiló con otro nombre. Pensé que quizá querría verlo antes de que regrese de Savannah. Elizabeth clavó la mirada en la silueta oscura sobre la cómoda, algún tipo de libro, o un diario. ¿Cómo? Empezó, pero Thomas ya se dirigía hacia la puerta. Espere, ¿cómo entró aquí? Las puertas están cerradas. Las ventanas estaban con el pestillo. Sí, señora. Lo sé. Entonces, ¿cómo? A veces las puertas se abren para quienes saben dónde guardan las llaves. Ya tenía la mano en el pomo. Y a veces quienes deberían mantener las puertas cerradas olvidan que sus sirvientes saben más de lo que dejan ver. Abrió la puerta. Las bisagras no sonaron. Alguien las había engrasado hacía poco. Thomas salió al pasillo, luego se detuvo y miró hacia atrás.
Yo leería ese diario antes de que el señor Harley vuelva a casa, señora. Entero. Cada página. Querrá saber qué clase de hombre tiene por marido. Y desapareció. Elizabeth oyó sus pasos bajando por la escalera principal, no la de servicio, al fondo, sino la gran escalera reservada para la familia y los invitados. Oyó el clic suave de la puerta principal al abrirse y luego cerrarse otra vez. Se quedó paralizada en la cama durante lo que pareció horas, aunque probablemente fueron minutos. Después, como una mujer dentro de un sueño, se incorporó y caminó hasta la cómoda. El diario estaba encuadernado en cuero, caro. Lo llevó a la ventana, corrió la cortina para dejar entrar más luz de luna y abrió la primera página. La letra de Rachel. La habría reconocido en cualquier parte, esa caligrafía cuidadosa y precisa que usaba para documentos importantes. La primera entrada estaba fechada en marzo de 1845. 12 años atrás. Me reuní hoy con J.H. y F.B. sobre el Georgia Coastal Venture. La inversión inicial requerida es de $15,000 por socio. Retorno esperado del 400% en 3 años. El riesgo es considerable, pero la alternativa es la bancarrota. Acordamos seguir adelante. Que Dios nos perdone por lo que estamos a punto de hacer. Elizabeth pasó la página. Más entradas, cada una más detallada que la anterior. Descripciones de inversiones, asociaciones, emprendimientos que Rachel jamás le había mencionado. Nombres que ella conocía: Joshua Harper, Franklin Bradford, William Patterson, el juez Marcus Kent, los hombres más poderosos del condado, todos implicados en algo llamado Georgia Coastal Venture. Siguió leyendo. Las entradas se volvieron más explícitas, referencias a cargamentos y envíos, menciones de un capitán Williams que operaba un barco llamado el Nightingale, registros minuciosos de pagos a agentes de aduana, a jefes de puerto, a sheriffs de 3 condados distintos. Y entonces, en una página fechada en julio de 1845, la verdad quedó aterradoramente clara. El Nightingale llegó anoche al canal al norte de Brunswick. El capitán Williams informa 247 almas a bordo, 31 perdidas durante el cruce. Los supervivientes están en mal estado, pero deberían recuperarse lo suficiente para resultar presentables en una quincena. Harper ya ha arreglado compradores en Charleston y Nueva Orleans. Deberíamos limpiar $80,000 tras gastos. El negocio avanza según lo planeado. Las manos de Elizabeth temblaban tanto que casi dejó caer el diario. Leyó la entrada otra vez, esperando haber entendido mal, pero no había forma de malinterpretarlo. Su esposo, su respetable esposo que iba a la iglesia y era un pilar de la comunidad, había participado en el contrabando de esclavos directamente desde África. No comprar esclavos en mercados legales, sino introducirlos de contrabando. Importar seres humanos violando la ley federal, los tratados internacionales y todo aquello que su sociedad decía defender, por más hipócrita que fuera. Eso era ilegal desde 1808. El castigo era la horca. Pasó página tras página, leyendo durante la noche. La operación se había sostenido 3 años, de 1845 a 1848. Varios barcos. Miles de personas introducidas y vendidas. Millones de dólares en ganancias repartidas entre los conspiradores. El diario lo incluía todo: nombres de capitanes, fechas de llegada, cantidades de personas transportadas y vendidas, funcionarios sobornados y cuánto recibieron, documentación falsa elaborada, mercados donde se vendieron las personas contrabandeadas, incluso los nombres falsos que los conspiradores habían usado para hacer negocios. La última entrada tenía fecha de noviembre de 1848. El negocio concluye. Hoy acordamos cesar operaciones. Los riesgos se han vuelto demasiado grandes. Las autoridades federales investigan contrabando a lo largo de la costa de Georgia. Harper cree que deberíamos destruir todos los registros. No estoy de acuerdo.
La documentación demuestra que nuestra contabilidad es correcta y protege a cada socio de reclamos falsos de los demás. Guardaré este diario a buen recaudo. Nadie lo encontrará salvo quien deba hacerlo. Elizabeth cerró el diario mientras empezaba a despuntar el alba. Se quedó junto a la ventana, viendo cómo la luz rosada se extendía sobre los campos donde los esclavos, algunos quizá contrabandeados, quizá parte del crimen de Richard, ya salían de los barracones para comenzar otro día de trabajo forzado. La pregunta que más la aterraba no era lo que Richard había hecho. Era cómo Thomas, un esclavo, había conseguido ese diario, y por qué había elegido dárselo a ella. Cuando la casa comenzó a despertar, Elizabeth llamó a su doncella y pidió que revisaran las puertas. Cada una estaba cerrada por dentro, exactamente como habían quedado aseguradas la noche anterior. Las ventanas seguían con el pestillo. Los vigilantes nocturnos no reportaron nada extraño en sus rondas. Los perros del kennel ladraron brevemente cerca de medianoche, pero se calmaron rápido. No había manera posible de que alguien hubiera entrado en la casa. Y aún así, Thomas había estado en su dormitorio. Había permanecido al pie de su cama. Le había hablado. Había dejado el diario en su cómoda. Y había salido por la puerta principal. Ahora Elizabeth sabía que su marido era un contrabandista y un criminal. Y sabía que un esclavo tenía acceso a pruebas capaces de colgar a Richard y a una docena de hombres poderosos. También sabía, con una certeza helada, que su vida acababa de volverse muy peligrosa. Richard regresó de Savannah 3 días después, llegando al final de la tarde con regalos para Elizabeth y su hija, Sarah, seda de un comerciante, cara y hermosa. Venía de buen humor, hablando de acuerdos exitosos, de contratos firmados y asociaciones consolidadas. Elizabeth esperó hasta después de la cena, hasta que Sarah se fue a dormir, hasta que los sirvientes se retiraron a sus cuartos. Entonces colocó el diario de cuero sobre el escritorio de Richard, en su estudio. Él estaba sirviendo brandy cuando lo vio. La jarra se le resbaló en la mano y el líquido ámbar se derramó sobre el escritorio. No intentó limpiarlo, solo miró el diario como si fuera una serpiente enroscada. ¿De dónde sacaste eso? Su voz apenas fue un susurro. Un hombre llamado Thomas me lo trajo. A nuestro dormitorio. En plena noche. Mientras yo dormía. El rostro de Richard pasó del rojo al blanco. Thomas estuvo en nuestra casa. En nuestro dormitorio. Al pie de nuestra cama. Dejó esto en mi cómoda y salió atravesando puertas cerradas, pasando guardias y perros, como si fuera el dueño. Richard se desplomó en la silla. Dios mío. Lo leí. Todo. La voz de Elizabeth se mantuvo firme pese a la furia y el miedo peleando dentro de ella. Cada página. Los barcos. La gente. Los sobornos. Todo lo que hiciste. Elizabeth, no. Ella levantó una mano. No me insultes con excusas ni justificaciones. No quiero oír sobre dificultades financieras ni medidas desesperadas. Contrabandeaste seres humanos, Richard. Violaste la ley federal. Podrían ahorcarte por esto. Lo sé. Se cubrió la cara con las manos. Entonces explícame cómo un esclavo tiene este diario, cómo entró en nuestra casa y por qué no lo has mandado matar para protegerte. Richard la miró y, por primera vez en sus 15 años de matrimonio, Elizabeth vio miedo auténtico en los ojos de su esposo. No puedo matarlo, dijo Richard. Ninguno de nosotros puede. Es un esclavo. Lo posees. Podrías. Tiene copias. Las palabras salieron planas, derrotadas. Varias copias, escondidas sabe Dios dónde. Si le pasa algo, si desaparece, si muere, incluso si lo venden lejos, esas copias van a las autoridades federales, a periódicos del norte, al gobierno británico, que tiene barcos patrullando contra contrabandistas y tratados que les permiten procesar a ciudadanos estadounidenses. Elizabeth se dejó caer en una silla frente a él.
¿Cuánta gente lo sabe? Los conspiradores. Quizá 15 hombres en total. ¿Y Thomas? ¿Quién es Thomas? ¿Por qué llevaba registros para ustedes? Richard tomó su copa de brandy con manos temblorosas. La operación era compleja. Varios barcos, varios compradores, docenas de transacciones. Necesitábamos a alguien que mantuviera libros exactos, quién debía qué, quién recibió qué, cómo dividir las ganancias. No podíamos confiar los unos en los otros para hacerlo con honestidad. Y no podíamos contratar a un contable blanco sin arriesgar exposición. Así que usaron a un esclavo educado. Thomas llegó en el segundo viaje. 1845, sabía leer y escribir, lo aprendió en África antes de ser capturado. Rarísimo. Harper pensó que debíamos conservarlo. Usarlo. Era inteligente, meticuloso, perfecto para el trabajo. Y a ninguno se le ocurrió que darle a un hombre esclavizado registros detallados de sus crímenes podía salirles mal. La risa de Richard fue amarga. Claro que se nos ocurrió. Pero lo necesitábamos. Y creímos, se detuvo. Creímos que podríamos controlarlo. Pensamos que mantenerlo esclavo, mantenerlo dependiente, sería suficiente. Pero hizo copias. No lo supimos hasta 1848, después de terminar la operación. Fue entonces cuando Thomas envió a cada uno de nosotros un mensaje, hojas sueltas entregadas en nuestras casas. Detalles exactos de los registros, detalles que solo él podía conocer. Y dejó claro que, si le pasaba algo, todo se haría público. Elizabeth intentó asimilarlo. Así que durante 9 años han sido rehenes de su propio esclavo. Sí. Y él puede entrar y salir cuando le da la gana. No exactamente. Sigue trabajando en el campo. Sigue viviendo en los barracones. Pero 3 veces por semana visita a cada conspirador, sube hasta la casa principal, entra, se queda 10 o 15 minutos y se va. ¿Qué hace durante esas visitas? La mandíbula de Rachel se tensó. Nada. Solo está allí. De pie en nuestras casas. Nos recuerda que puede. Que tiene poder sobre nosotros. Es psicológico. Una demostración de control. Y ustedes lo permiten. ¿Qué alternativa tenemos? Si intentamos detenerlo, si mostramos debilidad o miedo, podría interpretarlo como amenaza. Si lo tratamos con dureza, quizá decida que la venganza vale su propia vida. Así que mantenemos esta danza extraña. Él cruza nuestras puertas, nosotros fingimos que es normal y vivimos con esta espada sobre nuestras cabezas. Elizabeth se levantó y fue hacia la ventana, mirando los campos oscuros. Hay algo que no me estás diciendo. Algo peor que lo que está en el diario. Rachel guardó silencio tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Al final habló. Los números de ese diario no están completos. ¿Qué quieres decir? Los registros oficiales muestran 643 personas introducidas de contrabando en 3 años. Pero el número real fue mayor. Mucho mayor. ¿Cuánto mayor? No lo sé. Solo Thomas lo sabe. Richard tragó saliva. Llevó 2 libros. Uno para que nosotros dividiéramos las ganancias y otro que registraba la verdad. Los números reales, incluyendo a los que murieron en el transporte, los que se vendieron con nombres falsos. Los niños separados de sus madres. Se le quebró la voz. La contabilidad completa de todo lo que hicimos. Elizabeth sintió náuseas. Y esos registros son lo que usa para tenerlos bajo control. Sí. Porque no solo prueban contrabando. Prueban asesinato, fraude, conspiración. Nombran a cada funcionario sobornado, cada ley rota, cada mentira. Si esos registros se hacen públicos, no será solo la horca. Será la destrucción del liderazgo entero de este condado, jueces, sheriffs, políticos, dueños de plantación.
Todos los que se beneficiaron de lo que hicimos, o miraron hacia otro lado. Bien, dijo Elizabeth con frialdad. Se lo merecen. La voz de Richard sonó vacía. Pero piensa en lo que eso significa para ti, Elizabeth. Para Sarah, ¿quieres ser conocida como la esposa de un contrabandista colgado? ¿Quieres que Sarah crezca con esa vergüenza? Elizabeth cerró los ojos. Se había concentrado tanto en el horror moral de lo que Richard había hecho que no había considerado del todo las consecuencias prácticas para su propia vida. ¿Qué hacemos?, preguntó al fin. No hacemos nada. Vivimos con esto. Esperamos y rezamos para que Thomas nunca decida usar lo que sabe. Y rogamos que nadie más descubra la verdad antes de que todos estemos muertos e intocables. Ese es tu plan. Esperar y confiar. ¿Tienes uno mejor? Elizabeth no respondió, porque no lo tenía. Afuera, en la oscuridad más allá del cristal, creyó ver movimiento cerca de la línea de árboles. Una figura, quizá. O solo sombras jugando con la luz de la luna. Pero supo, de algún modo, que Thomas estaba ahí fuera observando. Esperando. Siempre presente, incluso cuando era invisible. Y por fin entendió por qué su esposo parecía tan atormentado. ¿Por qué los hombres ricos del condado vivían con los hombros ligeramente encorvados, como si cargaran un peso que nadie más podía ver? Eran prisioneros de sus propios crímenes. Y el hombre que tenía la llave de su celda era alguien a quien habían intentado tratar como propiedad. La ironía habría sido hermosa, si no fuera tan aterradora. Mientras las familias blancas del condado vivían con miedo de lo que Thomas pudiera hacer, Thomas mismo vivía con otro tipo de miedo, uno que ningún poder sobre sus antiguos amos podía borrar. Trabajaba en la plantación Patterson, propiedad de William Patterson, un hombre cuya crueldad era legendaria incluso en una región conocida por el trato brutal a los esclavos. Patterson creía que la disciplina era la base de una agricultura rentable, y para él disciplina significaba azotes regulares, raciones reducidas por faltas mínimas y humillaciones deliberadas diseñadas para quebrar el espíritu. Thomas trabajaba esos campos del amanecer al anochecer, con las manos sangrando al final del día y la espalda adolorida por inclinarse sobre plantas de algodón que parecían extenderse hasta el horizonte. Vivía en una cabaña que goteaba cuando llovía y ofrecía poca protección contra el frío del invierno. Comía la misma comida insuficiente que cualquier otro esclavo, harina de maíz, algo de cerdo salado de vez en cuando y las verduras que pudieran cultivar en los pequeños huertos detrás de los barracones. En todo lo visible, no era distinto de los cientos de esclavizados del condado. Pero 3 veces por semana, después de que se ocultaba el sol y los demás esclavos quedaban encerrados en sus barracones por la noche, Thomas se lavaba la cara, se ponía el abrigo que guardaba escondido bajo su cama, el abrigo fino que Ruth había robado del armario de Patterson años atrás, y caminaba hacia la casa principal. Nunca se apresuraba. Nunca parecía nervioso. Andaba como si tuviera pleno derecho a estar allí, como si el camino de los barracones a la gran casa le perteneciera. Los capataces lo veían. Todo el mundo lo veía. Pero nadie decía una palabra. La primera vez que ocurrió, 6 meses después de que Thomas enviara sus mensajes a los conspiradores, un capataz llamado Dutch intentó detenerlo. ¿A dónde crees que vas, muchacho? Dutch se plantó en su camino, rifle en alto. Thomas se detuvo y lo miró con calma. El señor Patterson me espera. Ni hablar. Vuelve a los barracones antes de que yo. ¿Antes de qué? La voz de Thomas era baja, pero firme. ¿Antes de dispararme? Adelante. Aprieta el gatillo. Y mira lo que pasa después. Algo en los ojos de Thomas detuvo a Dutch. No era miedo. Thomas no mostraba miedo alguno, solo certeza. La confianza absoluta de un hombre que sabía exactamente hasta dónde llegaba su poder. Dutch bajó el rifle. Tendré que consultarlo con el señor Patterson. Por supuesto. Espero aquí. Dutch corrió a la casa y entró a trompicones en el estudio de Patterson.
Señor, ese esclavo Thomas viene hacia la casa como si fuera el dueño, ¿debo? Patterson se puso pálido. Déjalo pasar. Pero, señor. Déjalo pasar. La voz de Patterson estaba cargada de pánico. No lo toques. No lo amenaces. Ni siquiera lo mires mal, ¿me entiendes? Dutch volvió, confundido y frustrado, y le hizo un gesto a Thomas para que pasara. Eso había sido hace 5 años. Ahora, nadie ni siquiera fingía detenerlo. Thomas subía los escalones de la mansión Patterson y abría la puerta principal sin llamar. Cruzaba el vestíbulo, pasaba junto al salón donde la esposa de Patterson cosía, pasaba por el comedor donde los hijos de Patterson terminaban la cena. Nadie lo miraba. Nadie hablaba. Era como si fuera invisible, o como si reconocer su presencia hiciera la situación demasiado real. Encontraba a William Patterson en su estudio, como siempre, encorvado sobre el escritorio con un vaso de whisky en la mano. Thomas se quedaba en el umbral exactamente 60 segundos, contándolos en silencio. Patterson no levantaba la vista, pero su mano temblaba al llevarse el vaso a los labios. Al cumplirse los 60 segundos, Thomas se daba la vuelta y salía por el mismo camino. Toda la visita duraba menos de 5 minutos. No decía nada. No amenazaba. No hacía nada salvo existir en un lugar donde no debería poder existir. Y eso bastaba. Porque Patterson sabía, todos lo sabían, que Thomas podía hacer muchísimo más. Podía entregar esas copias a las autoridades. Podía escribir cartas a periódicos, a políticos, a cualquiera que quisiera escuchar. Las visitas eran recordatorios suaves y silenciosos de que la relación de poder se había invertido de un modo que ya no podía corregirse. Thomas regresaba a los barracones en la oscuridad. Al acercarse, vio a Ruth sentada en los escalones de su cabaña, fumando una pipa que había hecho con una mazorca. Ruth tenía 70 años, si es que no tenía más, llevada a América cuando era niña, cuando el tráfico de esclavos aún era legal. Había sobrevivido a dueños, capataces, separaciones de sus hijos y todos los horrores que imponía la esclavitud. Y, aún así, conservaba un núcleo de humanidad que nada había logrado romper. Buenas noches, Thomas, dijo cuando él pasó. Buenas noches, Ruth. ¿Tuviste tu caminata esta noche? La tuve. Patterson sigue temblando como hoja cuando entras. Thomas se permitió una leve sonrisa. Sigue. Ruth dio una larga calada. Sabes que algún día van a intentar matarte. El miedo funciona solo hasta que se convierte en desesperación. Lo sé. Y sabes que cuando lo hagan, lo harán parecer un accidente, o como si otro esclavo lo hubiera hecho. Serán listos. También lo sé. Entonces, ¿por qué sigues entrando en sus casas? ¿Por qué no dejarlos temblar sin recordárselos? Thomas se sentó a su lado en los escalones. Era el único lugar donde se sentía lo bastante seguro para mostrar vulnerabilidad, para dejar caer la máscara. Porque dijo en voz baja, el miedo se desgasta. La memoria se ablanda. La gente se convence de que las amenazas no son reales, de que las consecuencias nunca llegan. Si dejo de ir, en un año se habrán convencido de que no tengo el poder que digo tener. Empezarán a buscar maneras de probarme. Es mejor recordárselo con frecuencia. Esa es la respuesta práctica, dijo Ruth. ¿Cuál es la verdadera? Thomas guardó silencio un instante. La verdadera es que esas caminatas son la única libertad que tengo. Los únicos minutos en los que no soy propiedad, no estoy controlado, no dependo de sus caprichos. Cuando cruzo la puerta principal de Patterson durante esos 5 minutos, no soy un esclavo. Soy un hombre con poder. Y necesito esos minutos para recordar cómo se siente eso. Ruth asintió despacio. Libertad dentro de una jaula sigue siendo una jaula. Lo sé. Podrías huir. Ir al norte. Usar esos registros para comprar protección de los abolicionistas.
Y abandonar a todos los demás aquí, usar lo que sé solo para mí mientras cientos siguen esclavizados. No les debes nada, Thomas. Sobrevivir no es egoísmo. Tal vez no. Pero llevo 12 años protegiendo esos registros, manteniendo ese poder. Si huyo, todo habrá sido en vano. Si me quedo, quizá encuentre una manera de usar lo que sé para algo más que protegerme. O quizás solo te consigas matar y entonces todos sufrirán. Thomas se levantó. Puede ser. Pero al menos moriré como un hombre, no como propiedad. Ruth negó con la cabeza. Eres un tonto, Thomas. Un tonto valiente, dijo él, pero tonto al fin. Probablemente. Thomas lo admitió. Probablemente. Entró en su cabaña, ese espacio pequeño y con corrientes de aire que era su único refugio privado, y levantó la tabla suelta del piso donde guardaba sus pertenencias más valiosas, un lápiz casi gastado hasta el cabo, hojas robadas una a una del estudio de Patterson a lo largo de años, y un cuaderno pequeño donde Thomas llevaba sus propios apuntes, no las copias que amenazaban a los conspiradores. Esas estaban ocultas en lugares que incluso él solo visitaba 2 veces al año. Esto era distinto. Esto era personal. Thomas escribió la fecha. 17 de agosto de 1857. Luego escribió, la señora Harley recibió el diario. Ahora lo sabe. Richard ya se lo habría contado todo. Otra familia enterada de la verdad. Otro peso añadido a la carga que llevaban. Se detuvo y añadió. Ruth dice que debería huir. Probablemente tiene razón. Pero huir significa admitir que nada ha cambiado. Que el poder sigue perteneciendo solo a quienes nacen blancos y libres. No les daré esa victoria. Todavía no. Volvió a esconder el cuaderno, se recostó en su colchón delgado y miró el techo. El sueño tardó en llegar, como siempre. Tenía la cabeza llena de cálculos, de riesgos, de ese equilibrio delicado que sostenía cada día. Era el esclavo más poderoso de Georgia y, al mismo tiempo, el más vulnerable, porque en cuanto fallara su protección, en cuanto se descubrieran esos registros o dejara de ser útil, estaría muerto antes del atardecer. Vivir con esa certeza era una forma de tortura propia, una que ningún blanco del condado podía comprender del todo. Para 1859, la situación de Thomas se había vuelto tan normal que la generación joven, niños que habían crecido viéndolo cruzar sus casas, apenas la cuestionaba. Sarah Harley tenía 17 años ese verano, suspendida entre la infancia y la adultez, entre la inocencia y las realidades brutales del mundo en el que había nacido. Conocía a Thomas desde que tenía memoria, el esclavo extraño que visitaba su casa con regularidad, del que su padre solo hablaba en susurros nerviosos, que parecía moverse por la sociedad bajo reglas que nadie más seguía. Pero nunca le había prestado verdadera atención hasta la noche en que vio algo que le cambió la comprensión de todo. Era finales de julio, un calor insoportable. Sarah no podía dormir, así que bajó a la cocina por agua. La casa estaba a oscuras y todos supuestamente dormían. Caminaba descalza por el pasillo, en camisón, cuando oyó voces desde el estudio de su padre. Una era la voz de su padre. La otra era desconocida, pero de algún modo autoritaria. Sarah sabía que no debía espiar, pero la curiosidad pudo más que la educación. Se acercó en silencio a la puerta del estudio, que estaba entreabierta, y escuchó. No podemos seguir así para siempre, decía su padre. Lo sabes tú y lo sé yo. La otra voz, la de Thomas, aunque Sarah aún no lo sabía, sonaba serena, medida. Pero, para siempre, es mucho tiempo. A mí solo me importa hoy. La guerra que viene puede liberarme, puede matarme o puede no cambiar nada. No puedo planear con variables que no controlo. Señor Harley, continuó Thomas, si la Unión gana, si liberan a los esclavos, usted ya no necesitará su protección. Podría simplemente marcharse. Y si la Confederación gana, si la esclavitud continúa otros 50 años,
entonces mi protección se vuelve todavía más valiosa. Sarah oyó suspirar a su padre. ¿Qué quieres, Thomas? ¿Qué quieres de verdad, si pudieras tener cualquier cosa? Hubo una pausa larga. Sarah pegó el oído a la rendija, desesperada por oír la respuesta. Quiero vivir lo suficiente para ver a cada hombre que traficó con seres humanos rendir cuentas por sus crímenes. Quiero justicia, justicia real, no la versión torcida que fingimos en tribunales donde algunas personas cuentan como propiedad. Quiero que mi hija crezca libre. A Sarah se le cortó la respiración. ¿Hija? Thomas tenía una hija. ¿Tienes un hijo? La voz de su padre sonaba sorprendida. Nació el mes pasado. Su madre es Lily, de la plantación Bradford. Bradford aún no lo sabe. Y antes de que pregunte, no le diré dónde Lily la está escondiendo. Aprendí de su ejemplo la importancia de la seguridad de la información. Esa niña crecerá en un mundo distinto al mío, señor Harley. Me aseguraré de ello, ya sea porque sus leyes cambian o porque la evidencia que he guardado lo exija. De una forma u otra, será libre. Eso es lo que quiero. Espero que lo consigas, dijo Rachel en voz baja. De verdad. Lo que hicimos, lo que hice, me persigue cada día. Bien, dijo Thomas, y Sarah no oyó compasión en su tono. Debería perseguirle. No debería tener un instante de paz por el resto de su vida. Se oyeron pasos acercándose a la puerta. Sarah huyó en silencio hasta su cuarto, con el corazón desbocado. Thomas tenía una hija. Thomas le hablaba a su padre como a un igual, no, más que a un igual, como a un superior, y su padre, uno de los hombres más ricos y poderosos del condado, lo aceptaba. Sarah se quedó tendida en la cama, asimilando lo que había oído. Las piezas de un rompecabezas cuya existencia nunca había sospechado empezaban a encajar y la imagen que formaban era inquietante. En las semanas siguientes, Sarah empezó a prestar más atención. Se fijó en cómo se comportaban los hombres prominentes del condado, el leve encorvamiento de los hombros, la manera en que sus ojos se movían por las habitaciones como si buscaran amenazas, las conversaciones en susurros que se cortaban en seco cuando alguien se acercaba. También observó cómo Thomas se movía por los espacios públicos. Lo vio una vez en el pueblo, pasando junto al juzgado. Un grupo de hombres blancos se apartó para dejarlo pasar y luego lo siguió con la mirada, con una mezcla de odio y miedo en el rostro. Vio al juez Kent casi dejar caer su bastón cuando Thomas apareció en la misma esquina. Vio a Franklin Bradford cruzar a la acera de enfrente antes que pasar cerca de donde Thomas estaba de pie. Esos hombres que ejercían un poder enorme, que decidían el destino de cientos de personas esclavizadas con una indiferencia casual, le tenían miedo a un solo esclavo. Sarah necesitaba entender por qué. Empezó a pasar tiempo en el estudio de su padre cuando él estaba fuera, leyendo con cuidado papeles y correspondencia. No encontró nada explícito, pero sí rastros, referencias al asunto de Georgia y a la situación costera, cartas de abogados hablando de plazos de prescripción para delitos federales, una nota del juez Kent que decía simplemente, mantenemos nuestra posición. No se pueden hacer cambios. Luego, un día, mientras revisaba un baúl en el ático, supuestamente buscando colchas viejas, aunque en realidad solo exploraba, Sarah encontró una caja metálica con cerradura escondida bajo capas de tela. La cerradura era buena, pero Sarah había visto a su padre abrir cerraduras similares. Sabía dónde guardaba las llaves, en un estuche pequeño de cuero dentro del cajón del escritorio, etiquetado como si contuviera llaves importantes de la casa. Le hicieron falta 3 intentos para dar con la llave correcta. Cuando abrió la caja, encontró un único objeto, un diario encuadernado en cuero. Sarah lo llevó a la ventana, donde había mejor luz, y empezó a leer. Leyó durante 3 horas seguidas, casi sin respirar, mientras se revelaba el alcance completo de los crímenes de su padre, la operación de contrabando, los miles de seres humanos arrancados de sus hogares en África,
Apiñados en barcos donde cientos morían durante la travesía y luego vendidos como ganado en los mercados estadounidenses, los conspiradores que lo habían planeado todo, los funcionarios pagados para mirar hacia otro lado, la documentación falsa, la crueldad calculada de todo ello. Y en medio de todo, mencionado una y otra vez, estaba Thomas, el contable, el que lo documentaba todo. Thomas mantiene cuentas meticulosas, decía una entrada. Su atención al detalle es extraordinaria. Registra no solo números, sino nombres, edades, grupos familiares. A Harper le preocupa que sea demasiada información, pero yo creo que la minuciosidad nos protege. Si surgen preguntas, podemos demostrar exactamente lo que ocurrió. Otra entrada, Thomas preguntó hoy si su trabajo le ganaría la libertad. Harper se rió de él. Yo no. Había algo en los ojos de Thomas, inteligencia, cálculo. Me preocupa que hayamos cometido un error al enseñarle tanto sobre nuestra operación. Y más adelante, el negocio concluye hoy. Thomas entregó la contabilidad final. Harper quiso matarlo de inmediato, eliminar al testigo. Yo me opuse. Thomas es demasiado valioso, sabe demasiado. Mejor mantenerlo cerca, controlado. Patterson estuvo de acuerdo. Votamos mantenerlo esclavizado, pero con ciertas concesiones. El diario terminaba ahí. Pero Sarah lo entendió ahora. Habían intentado controlar a Thomas manteniéndolo esclavizado, pero Thomas les había dado la vuelta al juego guardando copias de los registros. Ahora eran los conspiradores quienes estaban controlados, atrapados por sus propios crímenes. Era brillante, aterrador, pero brillante. Sarah devolvió el diario con cuidado a la caja, la cerró y la dejó exactamente como la había encontrado. Luego se sentó en el ático polvoriento, con las rodillas contra el pecho, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Su padre era un criminal. No solo un dueño de esclavos, lo cual era legal, aunque Sarah empezaba a dudar de su moralidad, sino un criminal de verdad, que había violado la ley federal de formas castigadas con la pena de muerte. Y Thomas, el hombre que ella había visto caminar en silencio por su casa desde niña, era lo único que se interponía entre su padre y una soga. ¿Cómo se suponía que iba a vivir con ese conocimiento? Esa noche, durante la cena, Sarah miró a su padre con otros ojos. Parecía más viejo de lo que ella había creído, las líneas alrededor de los ojos más profundas, las manos menos firmes. Su madre picoteaba la comida, casi sin comer. La conversación era forzada e incómoda. Todos sabían que la familia entera vivía con ese secreto terrible, fingiendo que todo era normal. Papá, dijo Sarah de pronto, ¿alguna vez te arrepientes de tus decisiones de negocios? ¿De los emprendimientos en los que invertiste hace años? El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. El tenedor de su padre se detuvo a medio camino de su boca. Su madre palideció. ¿A qué viene esto?, preguntó Richard por fin. He estado pensando en mi futuro, dijo Sarah, en el tipo de hombre con el que podría casarme. Yo querría a alguien honorable. Alguien que tome decisiones éticas incluso cuando sea difícil. Alguien que pueda dormir en paz por la noche. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, abriendo ondas que se expandían. Todos tomamos decisiones, dijo Richard con cuidado. A veces las circunstancias nos empujan a decisiones que preferiríamos no tomar. El mundo no es tan simple como las novelas que lees, Sarah. Sé que no es simple, dijo Sarah, pero tiene que haber una diferencia entre decisiones difíciles y decisiones equivocadas. Sarah, intervino su madre, esto no es una conversación apropiada para la cena. ¿No lo es?, dijo Sarah. Vivimos en un condado donde la gente posee a otras personas, donde nos beneficiamos del trabajo de seres humanos esclavizados. ¿No deberíamos hablar de la moralidad de eso? Eres demasiado joven para entender las complejidades, dijo su madre. Tengo 17, respondió Sarah, edad suficiente para distinguir lo correcto de lo incorrecto.
Richard dejó el tenedor sobre la mesa. ¿Qué es exactamente lo que me estás preguntando, Sarah? Ella sostuvo su mirada. Pregunto si duermes en paz por la noche, papá. Pregunto si hay cosas en tu pasado que te persiguen. Pregunto si crees en la rendición de cuentas por los pecados. Su padre la miró durante un largo momento y luego dijo en voz baja. No, no duermo en paz. Y sí, creo en la rendición de cuentas. Cargo con ello todos los días. Sara asintió. Bien. Deberías. Se excusó y se levantó de la mesa, dejando a sus padres en un silencio atónito. Esa noche, ya en la cama, Sara tomó una decisión. No podía deshacer los crímenes de su padre. No podía liberar a las personas que habían sido contrabandeadas. No podía retroceder el tiempo y evitar nada de eso. Pero podía elegir no ser cómplice del silencio. Podía elegir reconocer la verdad, aunque fuera solo para sí misma. Y algún día, si surgía la oportunidad, podía elegir ponerse del lado de la justicia en lugar de la comodidad. No era mucho, pero era algo. Si esta historia te está atrapando tanto como pretendíamos, te agradeceríamos de corazón que te suscribieras al canal. Historias como esta requieren una investigación extensa en fuentes primarias, registros de plantación y documentos históricos. Tu suscripción nos ayuda a seguir sacando a la luz estos capítulos olvidados y perturbadores de la historia estadounidense. Leemos cada comentario, así que comparte abajo lo que piensas sobre la situación imposible de Thomas. La conspiración que había creado el poder de Thomas se extendía mucho más allá del puñado de dueños de plantación que participaron directamente en el contrabando. Para 1860, decenas de personas adicionales se habían enredado en esa red de secretos y mentiras. El sheriff Coleman lo sabía. Había sido uno de los funcionarios que aceptó sobornos para mirar hacia otro lado cuando los barcos esclavistas llegaban a ensenadas ocultas. Había falsificado informes, intimidado a posibles testigos y usado su puesto para proteger a los conspiradores. El Dr. Samuel Pritchard lo sabía. Había examinado a los africanos recién llegados, tratando enfermedades adquiridas durante la travesía y certificándolos como nacidos en América para los documentos de venta. Su reputación médica daba credibilidad a la documentación falsa. El alcalde Harrison lo sabía. Había usado sus conexiones políticas para evitar que los investigadores federales examinaran demasiado de cerca las actividades costeras de Georgia. Incluso el reverendo Matthews, el ministro respetado que cada domingo predicaba sobre la moral cristiana, sabía algo. Había aceptado donaciones para su iglesia de parte de los conspiradores, donaciones tan grandes que debía haberse preguntado de dónde salían. Y todos vivían con miedo, no solo por las consecuencias legales, sino por la destrucción social. Porque en su sociedad la reputación lo era todo. Un hombre podía sobrevivir a la ruina financiera y reconstruirse. Pero un hombre con la reputación destruida, revelado públicamente como criminal, contrabandista, alguien que había violado la ley y la decencia, estaba acabado. Su familia sería apartada. Sus hijos nunca lograrían matrimonios respetables. Su apellido se convertiría en una maldición. El poder de Thomas no era solo que podía enviar hombres a la horca. Era que podía destruir familias, legados, el tejido social de todo un condado. Una tarde de junio de 1860, varios conspiradores se reunieron en secreto en la finca Bradford para hablar de su situación. La reunión se organizó con cuidado, sirvientes despedidos, invitados llegando por separado para evitar sospechas, puertas cerradas, ventanas cubiertas. Franklin Bradford sirvió whisky al grupo reunido, Richard Hartley, William Patterson, el juez Kent, el sheriff Coleman, el Dr. Pritchard y 3 dueños de plantación más que habían invertido en la operación de contrabando. Caballeros, empezó Bradford, hemos vivido bajo el pulgar de Thomas durante 12 años. Creo que ha llegado el momento de discutir en serio nuestras opciones. Hemos tenido esta conversación una docena de veces, dijo el juez Kent, cansado.
No hemos encontrado una solución porque hemos sido demasiado cautelosos, demasiado temerosos de actuar con decisión. ¿Actuar con decisión? La voz de Patterson fue cortante. ¿Te refieres a asesinato? Dilo claro, Franklin. Bien, dijo Bradford. Sí, me refiero a eliminar la amenaza. ¿Y las copias de los registros? Preguntó Richard. ¿Las que se entregarán a las autoridades si le pasa algo a Thomas? No sabemos con certeza que esas copias existan, argumentó Bradford. Tal vez sea un farol. Tal vez solo haya un único juego, y Thomas simplemente nos haya convencido. El doctor Pritchard habló por primera vez. Hace 3 años, mi hijo, borracho y estúpido, intentó atacar a Thomas. Quería darle una lección al negro engreído. Antes de que el muchacho pudiera alcanzarlo, Thomas lo detuvo con una sola frase. Su padre examinó a 73 niños menores de 5 años. Certificó que habían nacido en Virginia y los vendió a mercados en Nueva Orleans. Esa información está ahora en manos de 3 personas distintas que no se conocen entre sí. Si yo no me reúno con cada una en fechas específicas, tienen instrucciones de entregar paquetes sellados a las autoridades federales. La sala quedó en silencio. Mi hijo quedó tan aterrorizado por la precisión, continuó el doctor Pritchard, por el hecho de que Thomas conocía los números exactos, que salió corriendo. Se fue de Georgia por completo, se mudó a Texas. Y Thomas tenía razón. Yo sí examiné a 73 niños. Ese número no aparece en ningún documento que guardáramos. Está en los registros que solo Thomas llevaba. Así que las copias son reales, dijo el sheriff Coleman con pesadez. Lo que significa que estamos atrapados. Quizá no para siempre, dijo el juez Kent, pensativo. Caballeros, consideren esto, Thomas tiene, ¿qué? ¿35? ¿36? Podría vivir otros 30 años, tal vez 40, pero nosotros no. La mayoría ya pasamos de los 50 o 60. Patterson, usted casi tiene 70. ¿Y qué? Espetó Patterson. Que el tiempo nos resuelve el problema. Al final, Thomas morirá. Y cuando eso ocurra, las instrucciones que haya dejado se ejecutarán por personas sin interés personal en el asunto, gente a la que se puede sobornar, intimidar o convencer. No, dijo Richard en voz baja. Cuando Thomas muera, esas instrucciones se cumplirán tal como él las planeó, la evidencia se entregará, los crímenes se expondrán y nuestros hijos y nietos cargarán con la vergüenza. Mejor ellos que nosotros, murmuró Bradford. Richard se puso de pie de golpe. Escúchense. Están contando con la muerte natural de Thomas mientras esperan que la suya llegue antes, para morir sin afrontar consecuencias. Eso no es una estrategia. Eso es cobardía. ¿Entonces qué sugieres? Exigió Patterson. ¿Confesión? ¿Que vayamos todos al Tribunal Federal a admitirlo todo? ¿Que nos ahorquen con honor? Claro que no, dijo Richard. Pero podríamos dejar de empeorarlo. Dejar de tratar a Thomas como a un enemigo al que hay que derrotar. Aceptar que creamos esta situación por nuestra propia codicia y criminalidad. Es fácil decirlo, disparó Bradford. Tu fortuna ya era considerable antes del negocio. El resto necesitábamos ese dinero para sobrevivir. Nadie necesita dinero tanto como para justificar el contrabando de seres humanos. No nos des lecciones de moral ahora, Richard, dijo Bradford. Tú fuiste parte de esto. Tú votaste a favor. Tú te beneficiaste, igual que todos nosotros. Los hombros de Richard se hundieron. Lo sé. Dios me ayude, lo sé. La reunión se disolvió poco después, sin solución y sin un plan acordado. Los conspiradores regresaron a sus casas, cada uno cargando el mismo peso que arrastraban desde hacía años. El poder de Thomas se sostenía porque estaba anclado en la verdad. Y la verdad, una vez establecida, no podía deshacerse con conspiraciones ni con violencia.
Solo podía cargarse, como cadenas que se volvían más pesadas con cada año que pasaba. Mientras las familias blancas se obsesionaban con el poder de Thomas, Thomas se preocupaba por algo mucho más importante, su familia. Lily trabajaba en la plantación Bradford, a 3 millas de la tierra de Patterson donde vivía Thomas. Tenía 22 años, fuerte por años de trabajo en el campo, y había llamado la atención de Thomas 2 años antes, cuando sus caminos se cruzaron en una rara reunión de esclavos de varias plantaciones. Su relación creció despacio, con cuidado. A los esclavos no se les permitía casarse entre plantaciones, complicaba la propiedad y creaba lealtades divididas. Pero el amor no respetaba las leyes de la propiedad, y Thomas y Lily habían encontrado maneras de verse. Thomas usaba su libertad nocturna para caminar hasta la plantación Bradford. Franklin Bradford, aterrorizado por Thomas, como todos los conspiradores, nunca se atrevía a cuestionar esas visitas. Thomas pasaba una hora con Lily en los barracones, hablando en voz baja, planeando un futuro que parecía imposiblemente lejano. Cuando Lily quedó embarazada, ambos supieron que todo se complicaba. Un hijo de Thomas nacería en la esclavitud, propiedad de Bradford. Pero ese niño también sería la hija del único esclavo de Georgia con poder sobre hombres blancos. La diana sobre esa niña sería enorme. Tenemos que sacarla de aquí, susurró Lily una noche, con la mano sobre el vientre abultado. Cuando nazca, tenemos que alejarla. ¿A dónde? Preguntó Thomas. ¿Cómo? Yo no puedo irme. Si desaparezco, todo lo que he construido se derrumba. Destruirán la evidencia, matarán a cualquiera que sepa algo y se asegurarán de que no quede rastro. Entonces me la llevo yo, dijo Lily. Yo huyo. Te casarán, dijo Thomas. Bradford enviará rastreadores, perros. Dirán que robaste propiedad valiosa, a ti misma y a la niña. ¿Entonces qué hacemos? Preguntó Lily. ¿Dejar que crezca esclava? ¿Dejar que Bradford la venda cuando tenga edad de trabajar? Thomas no tenía respuesta. Era poderoso en formas muy específicas, pero no podía proteger a su propia familia. La ironía era amarga. La bebé nació en agosto de 1859, una niña a la que llamaron Grace, aunque no podían registrar oficialmente el nombre en ninguna parte. Durante los primeros meses de vida, Grace vivió con Lily en los barracones de la plantación Bradford, y Thomas visitaba cuando podía. Franklin Bradford sabía lo de la niña. Todo el mundo lo sabía. Pero Bradford había tomado la decisión calculada de no interferir. Las visitas de Thomas a su plantación ya eran lo bastante inquietantes, provocar al hombre amenazando a su hija era pedir una catástrofe. Así que existía un acuerdo tácito, Bradford fingía no ver a la familia de Thomas. Thomas mantenía su horario habitual de visitas a la casa de Bradford. Ninguno mencionaba las implicaciones más profundas, pero Thomas sabía que ese arreglo no podía durar para siempre. Cuando Grace tenía 6 meses, Thomas tomó una decisión. Se acercó a Bradford directamente durante una de sus visitas regulares. «Quiero comprar la libertad de mi hija», dijo Thomas. Bradford, que como siempre miraba fijamente su escritorio durante las visitas de Thomas, alzó la vista con sorpresa genuina. «¿Quieres qué?» «Te pagaré por ella». «Por Grace». «Pon un precio». «Los esclavos no pueden tener propiedad», dijo Bradford. «No puedes comprar nada». «Entonces te daré información que vale mucho más que el precio de mercado de una bebé», dijo Thomas. «Información sobre tus compañeros conspiradores, cosas que han hecho y que tú no sabes, cosas que cambiarían el equilibrio de poder entre ustedes». Los ojos de Bradford se entrecerraron. «¿Traicionarías a los otros para salvar a tu hija?» «Sin dudarlo», dijo Thomas. «Pero preferiría una transacción más simple. Tú fijas un precio. Yo encuentro la manera de pagarlo mediante intermediarios. Grace queda libre». «¿Y si me niego?» Thomas se inclinó apenas hacia adelante.
Entonces recordaré que tuviste la oportunidad de hacer una cosa buena, un pequeño acto de decencia, y elegiste la crueldad. Lo recordaré cuando decida qué hacer con los registros que tengo. Fue lo más cerca que Thomas estuvo de una amenaza explícita. El equilibrio de su relación extraña cambió en ese instante. Bradford guardó silencio un buen rato. Si libero a la niña, no tiene a dónde ir. Lily no es libre. Tú no eres libre. Grace sería libre en el papel, pero en la práctica seguiría esclavizada. Tendría opciones que tú y yo no tenemos, dijo Thomas. Podría ser enviada al norte. Podría quedar con familias negras libres que la críen. O podría ser secuestrada y reesclavizada, dijo Bradford. Pasa todo el tiempo, Thomas. Tú lo sabes. Thomas lo sabía. Los papeles de libertad no significaban nada si alguien decidía ignorarlos y afirmar que eras propiedad fugada. Te estoy ofreciendo la oportunidad de ser menos monstruo de lo que ya eres, dijo Thomas al fin. Tómala o no. Pero entiende que tu decisión será recordada. Bradford se levantó y fue a su caja fuerte. Sacó un formulario en blanco de manumisión, el documento legal que otorgaba libertad a personas esclavizadas. Le tembló un poco la mano mientras escribía el nombre de Grace, su fecha aproximada de nacimiento, su condición. Sin pago, dijo Bradford. La libero sin costo. No porque sea misericordioso, sino porque estoy cansado. Malditamente cansado de vivir así, de temerle a un hombre que se supone que poseo, de sobresaltarme con sombras. Si liberar a una sola niña me compra una onza de paz, que así sea. Firmó el documento y se lo entregó a Thomas. Esto la hace legalmente libre, dijo Bradford. No la hace segura. ¿Entiendes la diferencia? La entiendo. Entonces llévatelo, dijo Bradford, y sal de mi casa. Thomas tomó los papeles con cuidado, los dobló y los guardó dentro del abrigo. Caminó hasta la puerta, y luego se detuvo. Gracias, dijo en voz baja. Bradford soltó una risa áspera, quebrada. No me des las gracias. Lo hice por debilidad, no por virtud. Y los dos sabemos eso. Esa noche Thomas salió de la finca Bradford llevando lo más valioso que había tenido jamás, la prueba de que su hija no era propiedad. No era seguridad, Bradford tenía razón, pero sí era una oportunidad. Y en un mundo donde las personas esclavizadas no tenían oportunidades, una sola oportunidad lo era todo. Después de descubrir la verdad sobre su padre, la comprensión que Sarah Hartley tenía de su mundo se resquebrajó y se rehizo como hielo que se rompe con el deshielo de primavera. La habían criado para creer en un orden natural, los blancos superiores, los negros inferiores, la esclavitud no ideal, quizá, pero necesaria, justificada, bíblicamente respaldada, los dueños de plantación como tutores benévolos de gente demasiado primitiva para cuidarse sola. Cada sermón, cada lección de sus institutrices, cada conversación entre adultos a su alrededor reforzaba ese relato. Pero el diario le mostraba otra cosa. Le mostraba a hombres blancos, los más respetados de su comunidad, cometiendo crímenes tan atroces que incluso su propio sistema legal los ejecutaría por ello. Y mostraba a esos mismos hombres temiendo a una sola persona esclavizada, porque esa persona tenía inteligencia, disciplina e integridad de las que ellos carecían. Thomas no era inferior. Thomas era extraordinario. Y los hombres que proclamaban superioridad eran, en realidad, cobardes morales. Una vez que Sarah vio esa verdad, ya no pudo dejar de verla. Empezó a notar cosas, la forma en que se hablaba de los esclavos en su presencia, como si no entendieran o no tuvieran sentimientos, la crueldad casual que había visto toda su vida sin cuestionarla, las justificaciones elaboradas que su comunidad construía para explicar por qué era aceptable poseer seres humanos. Todo era mentira, mentiras cómodas que permitían a familias como la suya vivir con lujos construidos sobre el sufrimiento. Sarah comenzó a pasar tiempo en la cocina, hablando con los esclavos de la casa, hablando de verdad, preguntando por sus vidas, escuchando sus respuestas.
Aprendió nombres que antes ni se había molestado en aprender. Oyó historias de familias separadas, niños vendidos, esperanzas destruidas. Su madre notó el cambio. Sarah, no es apropiado volverse demasiado cercana a los sirvientes, dijo su madre. Ellos tienen su lugar. Nosotros tenemos el nuestro. ¿Su lugar? Repitió Sarah, más cortante de lo que pretendía. Son personas, madre. Tienen pensamientos, sentimientos, familias, igual que nosotros. Por supuesto que los tienen, querida. Nadie lo niega, dijo Elizabeth. Pero el orden social debe mantenerse. Si nos familiarizamos demasiado, podrían olvidar su posición. O quizá nosotros recordemos nuestra humanidad, dijo Sarah. Elizabeth miró fijamente a su hija. Hablas como una abolicionista. ¿Y sería tan terrible en este condado? Sí, dijo Elizabeth. Sería peligroso, Sarah, para ti y para esta familia. Sarah quiso gritar que la familia merecía cualquier peligro que le llegara, que los crímenes de su padre exigían castigo, que su miedo era justicia. Pero se contuvo. Destruir a su familia no ayudaría a las personas ya contrabandeadas, no desharía nada. Así que, en cambio, empezó a educarse. Leyó todo lo que pudo conseguir sobre el abolicionismo, sobre los argumentos a favor y en contra de la esclavitud, sobre las tensiones crecientes entre el norte y el sur. Tenía que esconder sus lecturas, libros de Frederick Douglass, Harriet Beecher Stowe y otros autores abolicionistas, porque poseer ese tipo de literatura era, en la práctica, ilegal en Georgia. Y empezó a observar muy de cerca a Thomas. Lo veía moverse por la casa durante sus visitas, viéndolo con claridad por primera vez. No caminaba arrastrando los pies ni servil. Se sostenía con dignidad, con una fuerza tranquila. Sus ojos eran inteligentes, alertas, sin perder detalle. Una tarde, Sarah hizo algo increíblemente imprudente. Fue a la biblioteca durante una de las visitas programadas de Thomas y lo esperó. Cuando Thomas entró en la habitación, había aprendido que solía pasar un minuto en la biblioteca en cada visita, se detuvo al verla. Señorita Harley, dijo en voz baja. No debería estar aquí. Es mi casa, dijo Sarah. ¿Por qué no habría de estar en la biblioteca? Usted sabe por qué. Sarah se puso de pie. Leí el diario de mi padre, el de la caja del ático. Sé lo que usted está haciendo. Sé por qué le tienen miedo. La expresión de Thomas no cambió, pero algo se movió en su mirada. Entonces sabe que esta conversación es peligrosa para los dos. Lo sé, dijo Sarah. No me importa. Tomó aire. Quiero ayudar. Ayudar, repitió Thomas. ¿Cómo? Todavía no lo sé, admitió Sarah. Pero lo que hizo mi padre, lo que hicieron todos, fue maldad. Deberían rendir cuentas. Si sus registros pueden lograrlo, quiero ayudar a que no los destruyan. Thomas la estudió durante un largo momento. ¿Cuántos años tiene? 17. Lo bastante joven para creer todavía en una justicia simple, dijo Thomas. Y lo bastante mayor para ser peligrosa si actúa sin pensar. Se acercó a la puerta. Señorita Harley, la mejor forma de ayudar es guardar silencio, mantenerse a salvo y esperar. Cuando llegue el momento, y llegará, harán falta personas con conciencia para reconstruir. Si una de esas personas. Eso no es suficiente, dijo Sarah. Quiero hacer algo ahora. Querer hacer algo y saber qué hacer son cosas muy distintas, respondió Thomas. No puede deshacer los crímenes de su padre exponiéndolo. Eso destruiría a su madre, arruinaría su futuro y no lograría nada para la gente que fue contrabandeada. Ya están dispersos por 5 estados, vendidos y revendidos. La justicia para ellos es imposible. Entonces, ¿para qué sirven los registros que usted guarda? Preguntó Sarah. Thomas se detuvo en la puerta. Seguro. Protección.
Y quizá algún día, testimonio, pero no venganza. Nunca venganza. La venganza es veneno. La miró por encima del hombro. ¿Quiere ayudar? Entonces, cuando llegue esta guerra, y viene, señorita Harley, cualquiera lo ve, elija el lado correcto. Y use cualquier privilegio que tenga para ayudar a quienes no tienen ninguno. Así se repara, en parte, por los beneficios que se han recibido del mal. Se fue antes de que ella pudiera responder. Sarah se quedó en la biblioteca, temblando un poco. Había esperado sentirse heroica, valiente. En cambio, se sintió pequeña, ingenua, recordando que su deseo de ayudar nacía también de querer absolver su propia culpa. Pero Thomas tenía razón en una cosa, se acercaba una guerra. Todo el mundo lo sentía. Las tensiones entre el norte y el sur estaban llegando al punto de ruptura, violencia en Kansas, crisis política en el Congreso, debates sobre la esclavitud cada vez más fuertes y amargos. Y cuando esa guerra llegara, Sarah tendría que tomar decisiones. Solo esperaba tener el valor de tomar las correctas. No todos los conectados a la conspiración estaban dispuestos a vivir en el miedo. Algunos hombres, sobre todo los que tenían menos que perder, empezaron a tramar soluciones activas. Carl Bisburg era uno de los capataces de la plantación Patterson. Un hombre duro que se ganaba la vida con violencia e intimidación. Lo habían contratado después de que terminara la operación de contrabando, así que no sabía nada de los crímenes concretos, pero sí sabía de los privilegios inusuales de Thomas, y eso lo enfurecía. No es natural, se quejaba Bisburg ante los otros capataces entre tragos de whisky. Ese negro caminando como si fuera el dueño, entrando y saliendo como le da la gana. Hay que hacer algo. Patterson lo permite. Otro capataz señaló. No podemos ir contra lo que quiere el patrón. Patterson se ha ablandado, o Thomas tiene algo contra él. Sea como sea, está mal. Los esclavos tienen que recordar su lugar, o todo se viene abajo. Bisburg empezó a vigilar a Thomas con atención, buscando oportunidades. Sabía que no podía simplemente matarlo, sería demasiado evidente, demasiado probable que trajera problemas. Pero tal vez podía provocar un accidente o empujar a Thomas a hacer algo que justificara un castigo. Una noche, Bisburg estaba de patrulla cuando vio a Thomas salir de la casa Patterson después de una de sus visitas habituales. Por impulso, Bisburg se interpuso en su camino. Muchacho, dijo Bisburg, con la mano en el látigo, ¿tienes pase para estar aquí afuera? Thomas se detuvo y lo miró con calma. El señor Patterson sabe dónde estoy. Eso no fue lo que pregunté, dijo Bisburg. Pregunté si tienes pase. Permiso por escrito. No necesito pase para donde he estado. Todo esclavo necesita pase para salir de los barracones por la noche, dijo Bisburg. Esa es la regla. Y como tú no lo tienes, estoy perfectamente dentro de mis derechos de disciplinarte. Bisburg levantó el látigo. Sonreía, anticipando el placer de bajar de la nube a ese esclavo insolente. Thomas no se encogió, no retrocedió. Solo miró a Bisburg con esos ojos inteligentes, que medían. Señor Bisburg, dijo Thomas en voz baja, antes de hacer lo que está pensando hacer, quiero que considere algo. Lleva 3 años trabajando aquí. En ese tiempo ha notado que yo tengo privilegios inusuales. Se ha preguntado por qué. Le han dicho que no lo cuestione. ¿Y entonces? Así que pregúntate, ¿qué podría tener un esclavo que haría que hombres como William Patterson, que se desayuna a tipos como tú, sintieran miedo? ¿Qué lo haría tolerar una conducta que, en circunstancias normales, castigaría con la muerte? La sonrisa de Bisburg se quebró apenas. La respuesta, continuó Thomas, es información. Tengo información capaz de destruir a todos los hombres poderosos de este condado. Esa información está protegida. Si muero, si me hieren, si desaparezco, se hace pública, y todos los vinculados a ella sufren. Yo no tengo nada que ver con la mugre que estés guardando.
No, dijo Thomas, pero Patterson sí. Y si Patterson sufre porque tú no pudiste controlarte, ¿qué crees que te hará a ti? Bismarck bajó el látigo lentamente. Estás mintiendo. Ah, sí. Entonces pégame. Mira qué pasa mañana. Mira si Patterson te mantiene empleado. Mira si no terminas expulsado de Georgia por completo. Los dos hombres se quedaron frente a frente en la oscuridad. Al final, Bismarck se hizo a un lado. Thomas pasó de largo sin decir una palabra más. Pero la rabia de Bismarck no se disipó. Se pudrió por dentro. Empezó a beber más, a quejarse más, a repetir que había que hacer algo con Thomas. Uno de los otros capataces, preocupado por el rumbo que tomaba aquello, terminó yendo a Patterson con sus inquietudes. Patterson mandó llamar a Bismarck a su despacho al día siguiente. Me dicen que has estado lanzando amenazas sobre Thomas, dijo Patterson, helado. No amenazas, señor. Solo digo lo que todos piensan, que no está bien como él. Vas a dejar a Thomas en paz. Completamente en paz. No le hablarás, no lo mirarás, no reconocerás su existencia. Si no puedes hacerlo, eres libre de buscar trabajo en otro lado. Bismarck lo miró, atónito. Señor, no entiendo. Él es solo un... No es solo nada. Es intocable. Y si no puedes aceptarlo, no me sirves. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que? Patterson se puso de pie, la cara enrojecida. Porque tiene el poder de destruirme, imbécil. Tiene pruebas de crímenes por los que me colgarían. Y ha hecho arreglos para que esas pruebas se hagan públicas si le pasa algo. Así que sí, camina libre. Sí, tiene privilegios. Y sí, todos lo toleramos, porque la alternativa es nuestra muerte. ¿Eso responde tu pregunta? El rostro de Bismarck se quedó pálido. ¿Qué clase de crímenes? De los que nunca se nombran. Ni conmigo. Ni con nadie. De los que se entierran, y necesitan seguir enterrados. Patterson volvió a sentarse, pesado. Tienes una elección, Bismarck. Aceptas la situación y sigues trabajando aquí con un pago generoso, o te vas hoy y no vuelves jamás. Elige ahora. Bismarck eligió quedarse. Pero aquella conversación sembró semillas. Empezó a hacer preguntas en voz baja, a hablar con otros capataces de otras plantaciones, a armar el rompecabezas con susurros y rumores. En 6 meses tenía un bosquejo aproximado de lo que había sido la conspiración, contrabando, importación ilegal, probablemente desde África. Y empezó a preguntarse si esa información podía dar dinero. Si los registros de Thomas valían lo suficiente como para protegerlo, quizá también valían para otros. Para las autoridades federales, tal vez. O para los periódicos. O incluso para los propios conspiradores, ¿pagarían por destruirlos? Bismarck no actuó sobre esas ideas de inmediato, pero se le quedaron hirviendo en la cabeza, un plan de respaldo, por si alguna vez la cosa se ponía tan mal que necesitara dinero rápido. Y no era el único haciendo esos cálculos. En todo el condado, otros que habían aprendido fragmentos de la verdad pensaban en cómo sacar provecho de ese conocimiento. El poder de Thomas se mantenía por ahora, pero descansaba sobre una base de miedo, y el miedo solo dura un tiempo antes de transformarse en algo más peligroso. Desesperación. Historias como esta viven en las zonas grises de la historia estadounidense, donde el hecho documentado se mezcla con la tradición oral y con verdades incómodas. Si te está aportando algo esta inmersión en un capítulo más oscuro de nuestro pasado, por favor considera dar like a este video. Ayuda a que otros descubran estas historias olvidadas y nos anima a seguir investigando las sombras que la historia suele pasar por alto. Tu apoyo hace posible este trabajo. La secesión de Carolina del Sur en diciembre de 1860 envió ondas de choque por Georgia. Para enero de 1861, Georgia la había seguido, y en abril, Fort Sumter fue atacado.
Estados Unidos estaba en guerra consigo mismo. Para los conspiradores que habían vivido bajo la amenaza de Thomas durante 13 años, la guerra representaba una nueva variable aterradora. El viejo orden social se estaba resquebrajando. La autoridad federal, la autoridad que los procesaría por sus crímenes, podía pronto controlar Georgia. O, por el contrario, una victoria confederada podía cambiar las leyes de manera que afectara la gravedad de sus delitos. Más de inmediato, la guerra significaba caos. Soldados moviéndose por el campo. Rutinas normales interrumpidas. La posibilidad de que, en la confusión, Thomas fuera asesinado o liberado, y que su protección cuidadosamente construida se viniera abajo. William Patterson convocó una reunión de emergencia de los conspiradores supervivientes en junio de 1861. El juez Kent había muerto recientemente por causas naturales, llevándose su miedo a la tumba. Los hombres que quedaban se reunieron en la finca Bradford, exhaustos y envejecidos por años de ansiedad. La guerra lo cambia todo, empezó Patterson. Si gana la Unión, la esclavitud termina. Thomas queda libre. Entonces rezamos por una victoria confederada, dijo alguien. Y si gana la Confederación, la esclavitud continúa, quizá por generaciones, y seguimos viviendo bajo el pulgar de Thomas el resto de nuestras vidas naturales. Patterson negó con la cabeza. Cualquiera de los dos desenlaces es insoportable. ¿Entonces qué propones? Preguntó Richard Hartley, aunque ya sospechaba la respuesta. Eliminamos el problema antes de que la guerra llegue a Georgia, mientras todavía tenemos el control. Ya pasamos por esto, protestó Bradford. Las copias. Quizá las copias no importen si todo se vuelve caos, lo cortó Patterson. Piénsenlo. La guerra nos da cobertura. Thomas muere en la confusión, lo matan desertores, o simpatizantes de la Unión, o la violencia aleatoria que trae una guerra. Sus instrucciones sobre las copias se enredan. Puede que lleguen a las autoridades, pero esas autoridades tendrán preocupaciones más grandes que un contrabando de hace 10 años. Puede que los registros se pierdan en el desorden. Es un riesgo, pero podría ser nuestra única oportunidad. Es asesinato, dijo Richard, seco. Llámalo por su nombre. Es supervivencia. Es cobardía. Cometimos los crímenes. Deberíamos cargar con las consecuencias. Es fácil decirlo. Tu fortuna ya era grande. Algunos de nosotros necesitábamos. No. Richard golpeó la mesa con la mano. No uses la necesidad como excusa. Fuimos codiciosos. Admítelo. Vimos una oportunidad de hacernos ricos y la tomamos, sin importar el costo humano. Esa es la verdad. Y Thomas no ha hecho más que recordarnos esa verdad. ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Esperar a la destrucción? Quiero que hagamos lo que debimos hacer hace 13 años. Confesar. Enfrentar las consecuencias. Al menos morir con un resto de dignidad. La sala estalló en discusiones. Algunos hombres coincidían con Richard en principio, pero no tenían el valor de actuar. Otros defendían con pasión el plan de Patterson. Unos pocos permanecían en silencio, paralizados por la indecisión. La reunión terminó sin consenso, pero se había formado una fractura en el grupo. Patterson, Bradford y otros 3 decidieron que estaban dispuestos a arriesgar la violencia. Richard, el Dr. Pritchard y otros 2 decidieron que preferían vivir con incertidumbre antes que sumar asesinato a su lista de crímenes. Los hombres restantes solo esperaban a ver qué bando se imponía. Thomas supo de la reunión. Supo de todo lo que ocurría entre los conspiradores. Tenía gente por todo el condado alimentándolo con información, esclavos que oían conversaciones, trabajadores negros libres que escuchaban rumores. Incluso unos pocos blancos cuya conciencia los inquietaba lo suficiente como para enviar advertencias. Sabía que Patterson se preparaba para actuar y sabía que su tiempo se estaba agotando. Thomas se sentó una noche en su cabaña, sopesando sus opciones.
Podía huir, usar su libertad nocturna para desaparecer hacia el norte, llevarse a Lily y a Grace si era posible, usar los registros como palanca para conseguir protección de abolicionistas o de autoridades federales. Pero huir significaba abandonar a todos los demás. Los otros esclavizados del condado seguirían en cautiverio. Los conspiradores destruirían cualquier evidencia que encontraran, y los 13 años de trabajo meticuloso de Thomas terminarían sin lograr nada. O podía golpear primero, entregar los registros a las autoridades ahora, antes de que Patterson actuara. Los conspiradores serían colgados o irían a prisión. Sus plantaciones serían confiscadas. Se haría justicia, alguna forma de justicia, al menos. Pero la protección de Thomas terminaría. Los hombres que quedaran expuestos ya no tendrían nada que perder. Sus familias, desesperadas por conservar algo, podrían ir a por él o por su hija. Y en la Georgia Confederada, un esclavo que destruyera a hombres blancos poderosos no encontraría protección alguna, sin importar la legalidad de sus pruebas. Así que Thomas eligió una tercera opción. Desaparecer. No del todo. No para siempre. Pero de manera estratégica. En una noche sin luna de julio de 1861, Thomas reunió sus pocas pertenencias, tomó el dinero que había ahorrado con pequeños trabajos a lo largo de los años y se alejó de la plantación Patterson. No fue lejos, solo hasta un pequeño asentamiento de familias negras libres a unas 15 millas. La comunidad era poco más que un grupo de cabañas en el bosque, escondidas de la mirada casual. Los negros libres vivían vidas precarias en Georgia, siempre bajo el riesgo de ser secuestrados y reesclavizados, pero desarrollaban redes y habilidades para mantenerse a salvo. Thomas llegó al asentamiento y lo recibió una mujer llamada Naomi, que lo conocía un poco de encuentros anteriores. Él le explicó su situación, una parte, al menos, y pidió refugio temporal. ¿Cuánto tiempo necesitas estar oculto?, preguntó Naomi. No lo sé. Meses, quizá, hasta ver cómo se desarrolla la guerra. ¿Estás en peligro? Sí. Pero más importante, que yo sea visible pone una diana sobre otros. Si desaparezco, cambia la situación, los vuelve inciertos en lugar de desesperados. Naomi lo estudió. Tú eres del que la gente susurra. El esclavo que entra en casas de blancos. Thomas asintió. He oído que guardas algún tipo de registros. Protección. Así es. ¿Esos registros están en un lugar seguro? En 3 lugares distintos, dijo Thomas, con 3 personas diferentes que no se conocen entre sí. Si me pasa algo, tienen instrucciones. Naomi sonrió apenas. Listo. Puedes quedarte, pero trabajas. Aquí no mantenemos a nadie gratis. Thomas pasó los meses siguientes viviendo en el asentamiento, haciendo trabajos ocasionales, ayudando con reparaciones y construcción. Era más fuerte que la mayoría por años de trabajo en el campo, y su educación lo hacía valioso para llevar cuentas y escribir cartas. Hizo 2 viajes secretos en ese tiempo, uno para ver a Lily y a Grace en la plantación Bradford. Ambas estaban a salvo, y Lily había escondido con cuidado los papeles de manumisión de Grace. Otro para reunirse con uno de sus cómplices en la custodia de registros y asegurarse de que los arreglos seguían intactos. Mientras tanto, en el condado donde había vivido, su ausencia creó exactamente la incertidumbre que él había buscado. Los conspiradores no sabían si estaba muerto, si había huido o si simplemente estaba escondido. No sabían si su protección seguía activa. No sabían si sentir alivio o terror. Y en esa incertidumbre se volvieron unos contra otros. Con Thomas fuera, el delicado equilibrio de la conspiración empezó a colapsar. Patterson, convencido de que Thomas había huido al norte y de que la amenaza se había debilitado, comenzó a presionar a los demás para destruir cualquier evidencia restante y acordar una historia común por si algún día las autoridades aparecían con preguntas. Pero Richard Hartley se negó. Si Thomas está muerto o se fue, entonces esperamos.
No lo empeoramos creando nuevos crímenes. Eres un tonto, Harley. Esta es nuestra oportunidad de... ¿De qué? ¿De destruir pruebas que quizá ya no importan? Thomas pudo haber huido, sí, pero sus instrucciones siguen ahí. No cambiamos nada. No destruimos nada. Esperamos. Bradford se puso del lado de Patterson. El doctor Pritchard, del lado de Harley. El grupo se rompió en facciones, cada una desconfiando de las otras. Entonces, en septiembre de 1861, ocurrió algo extraño. Franklin Bradford recibió una carta. Le llegó por los canales normales del correo, dirigida con una caligrafía que Bradford reconoció de inmediato como la de Thomas. Dentro había una sola página. Asterisco: no estoy muerto ni me he ido. Los arreglos siguen en efecto. Cualquier intento de alterar la situación se interpretará como una amenaza y recibirá respuesta en consecuencia. Continúen como antes. Sin firma. Sin remitente. Bradford mostró la carta a Patterson y a los demás. El efecto fue inmediato. La frágil esperanza de que la desaparición de Thomas significara libertad se derrumbó. El miedo volvió, más fuerte que nunca. Porque ahora ni siquiera sabían dónde estaba Thomas. No podían vigilarlo. No podían prever sus movimientos. Se había convertido en un fantasma, más poderoso, más invisible, que cuando era visible. En los meses siguientes llegaron otras cartas. El juez Carter, que había asumido parte de las funciones del juez Kent, recibió una. El sheriff Coleman recibió otra. Incluso el alcalde Harrison, que había estado relativamente en los márgenes de la conspiración, recibió un recordatorio de su complicidad. Las cartas decían poco, pero su sola existencia bastaba. Thomas estaba ahí fuera. Thomas observaba. La protección de Thomas seguía activa. A algunos conspiradores las cartas les parecieron tranquilizadoras. Al menos sabían que nada había cambiado. A otros les resultaron amenazantes, una promesa de acción futura. La salud de Patterson empezó a deteriorarse. Siempre había sido robusto, pero el estrés y la ansiedad le pasaron factura. Para finales de 1862, desarrolló una tos persistente y perdió mucho peso. Bradford bebía más. La productividad de su plantación cayó, porque prestaba menos atención a la gestión y más a sus miedos. Richard Harley, en cambio, hizo algo inesperado. Empezó a liquidar activos en silencio y a apartar dinero. Cuando Elizabeth le preguntó qué hacía, él dijo: me preparo para las consecuencias. Si Thomas decide revelar lo que sabe, necesitaremos recursos, no para abogados. No podemos pelear contra la evidencia, sino para cuidarte a ti y a Sarah cuando yo ya no esté. ¿Crees que te colgarán si Thomas libera esos registros? Sí, probablemente. Los crímenes son claros. Y la evidencia es detallada. Me colgarán, y nuestro apellido quedará destruido. Intento dejarte a ti y a Sarah algo con lo que puedan sobrevivir. Elizabeth le tocó la mano. Lo siento. ¿Por qué? ¿Por mi parte en todo esto? ¿Por beneficiarme de lo que hice? ¿Por no hacer más preguntas antes? Richard apretó su mano. Todos somos cómplices. Todos los que se beneficiaron. Todos los que callaron. La culpa se reparte. Pero saber que la culpa era compartida no hacía que cargarla fuera más fácil. La guerra llegó a Georgia de verdad en 1864. La marcha al mar del general Sherman abrió una franja de destrucción por el estado, liberando esclavos, quemando plantaciones, desmantelando la infraestructura confederada. Cuando las fuerzas de la Unión alcanzaron el condado donde Thomas había vivido, encontraron una población en caos. Algunos dueños de plantación habían huido. Otros se quedaron, intentando desesperadamente conservar lo que pudieran. Los esclavos fueron liberados, aunque muchos no tenían a dónde ir y apenas entendían lo que significaría la libertad en la práctica.
Los conspiradores que permanecieron enfrentaron un nuevo terror. La ocupación de la Unión implicaba tribunales militares de la Unión, y esos tribunales podían interesarse mucho por pruebas de crímenes confederados. Richard Harley estaba sentado en su estudio cuando soldados de la Unión llegaron a su plantación en diciembre de 1864. Los había estado esperando. El oficial a cargo, un capitán Morrison, era joven, pero se movía con autoridad. ¿Richard Harley? Sí. Estoy aquí para inventariar su propiedad y sus activos. Todo se está registrando para una posible confiscación. Lo entiendo. Morrison miró alrededor del estudio, fijándose en los muebles caros, los libros, la evidencia de riqueza. Según nuestros registros, usted poseía 43 esclavos. Los poseía. Ahora son libres. ¿Tiene documentación de su origen? ¿Boletas de venta? ¿Papeles de transferencia? El corazón de Richard martilló. Algo de eso. Los registros están incompletos. ¿Incompletos cómo? Perdidos con los años. Incendios, extravíos. Ya sabe cómo es. Morrison observó. En realidad no, señor Harley. Soy de Massachusetts. Nosotros liberamos a nuestros esclavos hace casi un siglo. Así que explíqueme cómo desaparecen los registros de una propiedad valiosa. Antes de que Richard pudiera responder, otra voz habló desde la puerta. Porque algunos de esos esclavos nunca debieron existir en primer lugar. Richard se giró. Thomas estaba allí, más viejo pero saludable. Llevaba ropa que lo señalaba como libre, un buen abrigo, botas sin agujeros. Se sostenía distinto a como lo hacía cuando era esclavo, aunque la inteligencia en sus ojos seguía igual. ¿Quién es usted?, preguntó Morrison. Thomas Freeman. Trabajo con la oficina de libertos, ayudando a los recién liberados a entender sus derechos. Antes estuve esclavizado aquí, así que conozco la zona. Freeman. Thomas había tomado un apellido. Richard sintió que algo se le retorcía en el pecho. Aquel hombre que había sido su propiedad ahora tenía un nombre que significaba independencia. Morrison los miró a ambos. ¿Sabe algo sobre registros faltantes, señor Freeman? Sé que el señor Harley y otros hombres de este condado estuvieron involucrados en actividades ilegales antes de la guerra. Actividades que podrían interesar a sus superiores. Richard cerró los ojos. Esto era el momento que había temido durante 17 años. Pero Thomas continuó. Sin embargo, no estoy seguro de que los tribunales militares de la Unión sean el lugar adecuado para tratar esos crímenes. Se cometieron contra personas que no están aquí para testificar. Los responsables son hombres viejos, quebrados, que ya han pagado un precio alto en sufrimiento psicológico. Ejecutarlos ahora no traería justicia a las víctimas. Solo sumaría más muertes a una historia ya trágica. Morrison frunció el ceño. ¿Me está diciendo que tiene pruebas de crímenes, pero no quiere que se procesen? Digo que la justicia es complicada, capitán. Y a veces la misericordia le sirve al futuro más de lo que la venganza le sirve al pasado. Thomas miró a Richard. Digo que ya he visto demasiada muerte. ¿No es así? Richard no pudo hablar. Solo asintió. Morrison pareció frustrado, pero inseguro. Si tiene pruebas de crímenes, está obligado a reportarlas. Lo pensaré, dijo Thomas. Pero por ahora me interesa más ayudar a la gente que acaba de ser liberada a descubrir cómo sobrevivir. Eso es más urgente que castigar a hombres que ya están destruidos. Morrison se fue poco después, claramente sospechoso, pero sin saber cómo proceder. Cuando los soldados se fueron, Richard miró a Thomas. ¿Por qué? ¿Por qué no le contaste todo? Tenías la oportunidad perfecta. Podías destruirnos a todos. Thomas guardó silencio un momento. Porque entendí algo durante el tiempo que estuve fuera. La venganza no libera a nadie.
Solo crea nuevas cadenas. Yo podía pasar el resto de mi vida viendo cómo los cuelgan y declarando en juicios, o podía pasarlo construyendo algo nuevo, ayudando a gente que de verdad necesita ayuda. Pero nosotros merecemos castigo. Sí, lo merecen. Y vivirán con lo que hicieron cada día por el resto de sus vidas. Esa es una sentencia más dura que la horca, señor Harley. Morir es fácil. Vivir con culpa es difícil. Richard sintió lágrimas en la cara. Lo siento por todo. Sé que no basta, pero lo siento. Sé que lo está, dijo Thomas. No estoy seguro de que importe, pero lo sé. Thomas se dirigió hacia la puerta. No volveré a visitar su casa. Ya terminé con esas representaciones. Ya terminé de vivir en relación con usted y con los demás. Voy a empezar una vida nueva bajo mis propios términos. ¿Qué pasa con los registros? Se quedan ocultos. Mientras ninguno de ustedes intente restaurar el viejo sistema. Mientras no interfieran con la gente libre intentando construir nuevas vidas, los registros seguirán escondidos. Pero si me entero de que alguno intenta reesclavizar a personas con peonaje por deudas, cargos falsos u otros trucos, si oigo de cualquier regreso a los viejos métodos, entonces todo se hace público. Entendido, susurró Richard. Entendido, dijo Thomas. Thomas se fue. Richard se quedó solo en el estudio, sintiéndose extrañamente vacío. Había pasado 17 años aterrorizado por el poder de Thomas. Ahora que la amenaza parecía haber terminado, no sentía alivio, solo hueco. Porque Thomas tenía razón, el castigo era vivir con lo que había hecho. Y ningún tiempo lo haría más llevadero. Los años posteriores a la guerra fueron caóticos. La reconstrucción trajo nuevas leyes, nuevas dinámicas sociales, nuevas posibilidades y nuevos peligros. Los esclavos liberados de Georgia enfrentaron pobreza, violencia de blancos resentidos y el desafío de construir vidas desde cero. Thomas trabajó con la oficina de libertos durante 3 años, viajando por Georgia. Ayudó a antiguos esclavos a presentar reclamaciones legales, registrar matrimonios, establecer escuelas. Usó su alfabetización y su educación para navegar sistemas burocráticos que parecían diseñados para frustrar a personas a las que nunca se les permitió leer. Lily y Grace se reunieron con él en Irlanda en 1866. Vivían en un apartamento pequeño, pobres, pero libres. Thomas encontró trabajo como contable en un negocio propiedad de negros. Lily cosía por encargo. Grace, que ahora tenía 7 años, asistía a una de las nuevas escuelas para niños negros. Fue la primera vez en la vida de Thomas que experimentó algo parecido a la normalidad, sin miedo a ser vendido, sin actuaciones de poder, sin vigilancia constante, solo trabajo, familia, esperanzas modestas. Pero los registros seguían escondidos. Thomas los revisaba 2 veces al año, asegurándose de que continuaban seguros. Porque la reconstrucción era frágil. Los antiguos confederados ya empezaban a contraatacar, creando leyes nuevas para restringir la libertad negra, formando grupos que usaban violencia e intimidación. El Ku Klux Klan nació en Tennessee y se expandió rápido. Si el progreso logrado durante la reconstrucción se revertía, Thomas quería un seguro. Los registros todavía podrían usarse, si era necesario. En 1868, Thomas recibió una carta de Sarah Harley. Se había mudado a Filadelfia después de la guerra, incapaz de soportar vivir en Georgia. Se había involucrado en trabajo benéfico con personas liberadas que habían migrado al norte. Estimado señor Freeman, escribió, usando su apellido elegido con respeto. Espero que esta carta lo encuentre bien. Quería que supiera que mi padre falleció el mes pasado. Insuficiencia cardíaca, dijo el médico, aunque creo que fue más bien insuficiencia de espíritu. Murió cargando el peso de lo que hizo, y supongo que esa es una forma de justicia. No espero que lo perdone, ni a él ni a ninguno de ellos. Yo no lo perdono del todo, aunque lo amaba.
Pero quería que supiera que en sus últimos años usó lo que quedaba de su dinero para financiar en silencio escuelas para gente liberada. No fue suficiente para equilibrar la balanza, nada podría, pero fue algo. Usted me mostró que el poder no tiene por qué significar crueldad, y que la justicia a veces puede parecerse a la misericordia. Estoy intentando vivir según ese ejemplo. Gracias por las lecciones inesperadas. Thomas guardó la carta. Nunca respondió. No había nada que decir que no sonara falso o teatral, pero le alegraba saber que Richard había intentado, aunque fuera un poco, enmendar. Los otros conspiradores fueron muriendo uno a uno en los años siguientes. Patterson en 1870, amargo hasta el final. Bradford en 1872, con la fortuna casi intacta, pero con su influencia política destruida. El Dr. Pritchard en 1873, tras pasar sus últimos años atendiendo a negros y blancos pobres sin cobrar, como si tratara de curar algo más que cuerpos. El Sheriff Coleman huyó de Georgia por completo, y se mudó a Texas, donde nadie conocía su pasado. Para 1875, todos los principales conspiradores estaban muertos o dispersos. El mundo que habían conocido se había ido. La esclavitud estaba abolida. El orden social por el que habían luchado se había derrumbado. Y los registros de Thomas se volvieron curiosidades históricas en vez de amenazas inmediatas. Thomas mudó a su familia a Filadelfia en 1868. Siguiendo el ejemplo de Sarah, el norte no estaba libre de racismo, pero ofrecía oportunidades inexistentes en Georgia. Thomas abrió una pequeña librería de libros nuevos y usados. Era modesta, pero rentable. Grace creció en Filadelfia, asistiendo a buenas escuelas, sin conocer el terror de la esclavitud salvo por las historias de sus padres. Ella misma se convirtió en maestra, trabajando en escuelas para niños negros. Thomas nunca habló públicamente de su pasado, nunca contó la historia dramática de cómo había tenido poder sobre hombres poderosos. Cuando le preguntaban por su vida antes de Filadelfia, decía simplemente, sobrevivía a la esclavitud. Eso bastaba. Pero en privado, escribió, no para publicar. No tenía interés en fama ni reconocimiento. Escribía para Grace. Para posibles nietos. Para alguna generación futura que necesitara entender. Escribió sobre la operación de contrabando con detalle preciso, sobre los hombres que cometieron esos crímenes y cómo escaparon de la justicia, sobre el sistema que permitió tales horrores, sobre los años en que caminó a través de puertas cerradas, protegido solo por información y por el miedo que esa información inspiraba. Y escribió lo que había aprendido, que el poder sin compasión solo engendra miedo, que la venganza puede sentirse satisfactoria, pero al final encarcela al que se venga, que justicia y misericordia no son opuestos, sino a veces aliados. Pude haberlos destruido, escribió. Tenía la evidencia, la oportunidad, la justificación. Pero entendí que destruirlos no sanaría a nadie. No liberaría a las personas ya contrabandeadas y vendidas. No me devolvería los años perdidos ni la familia que nunca pude conocer. Lo que me liberó no fue exponerlos. Fue elegir no hacerlo. Elegir irme con mi poder intacto, pero sin usarlo. Elegir construir algo nuevo en lugar de derribar algo viejo. Ellos vivían en prisión por lo que habían hecho. Yo elegí no vivir en prisión por lo que me hicieron a mí. Esa elección, esa decisión consciente de rechazar el papel de víctima eterna o de vengador eterno, fue mi verdadera libertad. Thomas murió en Filadelfia en 1891, a los 67 años. Su obituario lo describió como un comerciante respetado y pilar de la comunidad, sin mencionar su pasado extraordinario. Grace heredó la librería y sus escritos. Los mantuvo en privado, como él le había indicado, compartiéndolo solo con sus propios hijos cuando tuvieron edad para entender. Los registros, la evidencia real de la operación de contrabando, fueron descubiertos décadas después, en 1923, durante la demolición de una iglesia vieja en Georgia.
Se donaron a una sociedad histórica, donde acumularon polvo en archivos, citados de vez en cuando por historiadores, pero con poco interés público. Para entonces, las personas a las que podían haber destruido llevaban mucho tiempo muertas. Los crímenes que documentaban eran historia segura. La evidencia que una vez fue lo bastante poderosa como para mantener a dueños de plantación como rehenes había pasado a ser otro artefacto de una era terrible. Pero los escritos personales de Thomas, sus reflexiones sobre poder, miedo, justicia y libertad, quedaron con su familia, transmitidos de generación en generación, leídos por descendientes que necesitaban entender de dónde venían y que había sobrevivido su ancestro. Y en esos escritos estaba la verdad que los libros de historia suelen perder, que las verdaderas victorias no siempre son públicas, que las decisiones más poderosas a veces consisten en no usar el poder, que la libertad no es solo la ausencia de cadenas, sino la capacidad de elegir quién serás después de que las cadenas se rompan. Thomas había entrado en casas donde no pertenecía, cruzado puertas que debieron estar cerradas para él, movido por un mundo empeñado en tratarlo como propiedad. Pero su mayor logro no fue el miedo que inspiró ni el poder que sostuvo. Fue alejarse de todo eso intacto, con su humanidad preservada, listo para construir una vida definida por algo más que el trauma que había soportado. Esa fue la victoria que importó. La que resonó a través de generaciones. La que ninguna conspiración pudo destruir y ningún poder pudo disminuir. Había sido un esclavo capaz de entrar en cualquier casa por la noche. Pero más que eso, había sido un hombre que se negó a dejar que el odio, el miedo o el deseo de venganza definieran en quién se convertiría. Y al final, esa negativa, esa elección consciente, fue el acto más poderoso de todos. Los dueños de plantación nunca lo detuvieron porque no podían. Pero más aún, porque él nunca les dio motivo para creer que detenerlo acabaría con nada. Les hizo entender que la amenaza lo sobreviviría a él, lo superaría a ellos, quedaría dormida pero letal. Y luego se alejó. Llevó a su familia al norte. Vivió el resto de su vida libre, no solo de la esclavitud, sino de la necesidad de demostrarle algo a alguien. Algunos fantasmas habitan casas. El fantasma de Thomas, su memoria, su elección, su legado, persigue la conciencia de quien aprende su historia y comprende cómo se ve el verdadero poder. No se parece a la violencia. No se parece a la venganza. Se parece a un hombre cruzando una puerta, eligiendo no destruir a quienes destruyeron a tantos otros, y construyendo algo nuevo en su lugar. Esa es la lección. Esa es la historia. Esa es la verdad que merece recordarse mucho después de que los nombres de los conspiradores se hayan olvidado. Thomas Freeman vivió, sobrevivió, construyó, eligió la misericordia cuando pudo haber elegido la venganza. Eligió la libertad cuando pudo haber elegido la vigilancia eterna. Eligió la vida cuando pudo haber elegido definirse solo por los crímenes cometidos contra él. Y esa elección aún resuena, en archivos de Georgia, en historias escritas por descendientes, en el conocimiento silencioso de que, a veces, lo más poderoso que puedes hacer es alejarte victorioso. Los dueños de plantación nunca lo detuvieron. Pero al final, él dejó de ser definido por ellos. Y esa fue la mayor libertad de todas. Gracias por escuchar esta exploración profunda de un momento complejo de la historia estadounidense. Si esta historia te pareció estimulante, considera compartirla con otros que aprecian narrativas históricas matizadas. Y no olvides activar las notificaciones para no perderte nuestras investigaciones sobre los rincones olvidados e incómodos de nuestro pasado. La historia recuerda lo que elegimos preservar.